Entonces, de forma general, Anestésicos generales. la anestesia general, eso que se conoce como GABA. ¿Qué es el GABA? Es un neurotransmisor. ¿Qué significa GABA? GABA significa Los analgésicos generales aumentan la función de un inhibidor que se llama GABA. Es un neurotransmisor. Aminobutírico. ¿No? Ácido gamma aminobutírico. GABA. Hay dos tipos de ¿Qué es el GABA? Es un neurotransmisor. generales, ¿Cuál es la función del inhalatorios y neurotransmisor? endovenosos. ¿No? Hay neurotransmisores que excitan, son excitatorios, y otros neurotransmisores que son inhibitorios, ¿no? ¿Y cuál es lo contrario del GABA? Hay uno que se llama glutamato. El glutamato es un neurotransmisor que tiene la función excitada o estimula. Estimular. ¿No? Entonces, por ejemplo, el glutamato se encuentra en toda la parte neuronal, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y esos son los que estimulan y dan respuesta, ¿no?, a todo lo que se llama sensibilidad. En cambio, la GABA es aquel que inhibe, ¿no?, que es lo contrario que el glutamato. Entonces, una de las teorías que es todavía bastante aceptable es la siguiente. Nosotros aquí tenemos un neurotransmisor. Vamos a volver a dibujar nuestro neurotransmisor. Vamos a hacer un dibujo de nuestra sinapsis. Esta es una presinapsis y esta es una postsinapsis. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde se estimulan estos GABA? Los GABA se encuentran en unas bolsas que se llaman vesículas, que están en la parte final de la presinapsis. Ahora voy a dibujar de forma circular. Entonces estos son nuestros receptores GABA. Perdón, los neurotransmisores GABA. Estos neurotransmisores de algún lugar tienen que ser estimulados. Generalmente empiezan de una enzima también que se llama glutamato, que esta enzima es modificada. Esta proteína es modificada por otra que se llama GABA. Esta enzima modificada va a producir lo que se conoce como GABA. Ahorita estoy yendo a la parte final de lo que se conoce como el ciclo de Krebs. ¿No? Todo inicia en el ciclo de Krebs. El glutamato se inicia porque es un neurotransmisor que requiere un estímulo, o sea, es un neurotransmisor que necesita energía, ¿no? Y todo lo que es el ciclo de Krebs se inicia en las mitocondrias de cada célula, en este caso a nivel neuronal. Entonces, todo este proceso es parte del ciclo de Krebs.
Entonces, cuando se forma esta molécula, este neurotransmisor, ¿no?, se empieza a almacenar en unas vesículas de este neurotransmisor, de esta sinapsis. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los anestésicos locales hablamos de los canales de sodio, los canales de potasio? En este caso vamos a hablar de los canales de calcio. Los canales de calcio, el calcio por si acaso sí es un ion positivo. Entonces, ¿qué hace? Cuando llega nuestro estímulo neurológico, nuestro estímulo por ejemplo, estimulante, o llega a esta parte nuestro estímulo, ¿qué produce? Entrada de calcio dentro de nuestra neurona, dentro de la sinapsis. Cuando ingresa el calcio, voy a dibujar el color, de color azul el calcio, perdón, el verde, positivo, calcio, positivo. Entonces, cuando ingresa, libera estos neurotransmisores, en este caso. ¿Qué neurotransmisor estamos hablando? GABA. Los GABA. ¿Qué función tienen los GABA? Inhibir, muy bien. Entonces, donde son liberados en algún lugar se tienen que recepcionar. Entonces, en la postsinapsis, en esta que se llama postsinapsis, existen receptores GABA. ¿Y cuáles son los receptores GABA? Hay uno que se llama receptores GABA alfa, receptores GABA beta, incluso hay receptores GABA gamma. ¿Qué va a pasar? Estos receptores que se llaman GABAs se van a alojar los neurotransmisores GABA. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres receptores? El alfa tiene acción rápida. Entonces, actúa rápido y el estímulo continúa. El beta tiene acción, que vamos a poner, lenta. Esta acción lenta le da la propiedad de inhibir los canales de calcio y segundo le da la propiedad de aperturar los canales de cloro. El cloro es por si acaso negativo. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿dónde están los canales de cloro? Lo vamos a dibujar de color azul. Acá están los canales de cloro, cloro es negativo. Ojo, que aquí estamos hablando de un estímulo no para inhibir, no para excitar, porque estamos hablando de los GABA. Los GABA son neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Estamos hablando de un estímulo inhibitorio. Pasa de un lado a otro a través de ese sistema. Si nosotros dibujamos nuevamente nuestra célula, yo esta pared de la célula lo he magnificado, ¿no?
vamos a dibujar nuestro canal de cloro. ¿Cómo es nuestro canal de cloro? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? El cloro, que es negativo, va a ingresar dentro de la célula. Porque hemos dicho que tiene una acción lenta, ¿no? Apertura de los canales de cloro. Los canales de cloro empiezan a aumentar dentro de la célula. ¿Qué produce cuando el cloro ingresa dentro de la célula? En una célula que tiene un potencial de membrana, les decía yo en la clase anterior, ¿cuál es el voltaje que tiene dentro de la célula en reposo? ¿Se acuerdan? Les dibujé, ¿no? Les dibujé ahí un ejemplo. Esto es mi voltaje 0, aquí es mi voltaje positivo y aquí es negativo, ¿no? Cuando está en reposo, ¿qué voltaje es? Menos 90 milivoltios, ¿no? Entonces, cuando empieza a subir ese voltaje hacia la zona positiva, ¿qué se llama? Despolarización. Despolarización. Aquí ponemos despolarización. Luego tiene una fase de meseta. Después continúa una fase de repolarización. Entonces, ¿qué pasa? Negativo. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Si yo meto a esa carga negativa más iones negativos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Ustedes creen que va a poder despolarizarse? No. No, ¿por qué? Porque va a seguir bajando esa carga. Menos 95, menos 100, menos 105. ¿No? Entonces, cuando baja, eso es lo que hace, se la conoce como hiperpolarización. Hiperpolarización. Entonces, ¿qué hace? De esa forma inhibe. No ayuda a que exista un potencial, una despolarización de esa zona. Entonces, ¿qué hacen los fármacos anestésicos generales? Se dice que optimizan o ayudan a los GABA a tener mayor función inhibitoria. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué color nuestro GABA? Rojo. Viene y mantiene aperturado estos canales de cloro. ¿Para qué? Para que siga entrando cargas negativas. ¿Y cuál inhibe? Los canales de calcio. Son las cargas positivas. Entonces, mientras más negativo está el potencial de membrana de esa neurona, más difícil va a ser continuar con el estímulo. Entonces, imagínense que es un estímulo de la conciencia, de la percepción de las cosas, ¿no? Entonces, cuando hay la percepción de las cosas, cuando ahorita, por ejemplo, ustedes están con alto glutamato, ¿por qué? Porque está excitando todas las funciones, ¿no? El hecho de levantarse, venir, estar sentado a atender, está liberando mucho glutamato. El glutamato estimula dopamina, adrenalina, etc. Todos los neurotransmisores excitatorios, ¿no? Pero llega el punto que el glutamato no siempre es hasta siempre, ¿no? No siempre es la misma cantidad, el mismo estímulo.
en algún momento ustedes se van a llegar a cansar. ¿Sí o no? Les va a dar sueño. Entonces, cuando les da sueño o es cansancio, es en ese momento donde se estimulan los neurotransmisores inhibidores. ¿No? Entonces, en el sueño, por ejemplo, en las noches, hay más neurotransmisores GABA. Hay más neurotransmisores GABA. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sueño? ¿Qué estímulos empiezan a disminuir? Uno es la conciencia, ¿verdad? El estado de conciencia empieza a disminuir. Dos, entran en un periodo de amnesia. ¿Sí o no? ¿O es que recuerdan todo mientras duermen? Todo el proceso. O sea, desde las 10 de la noche hasta las 1 o hasta las 5 de la mañana. ¿Recuerdan todo ese proceso mientras están durmiendo? No. Hay una amnesia. ¿No? ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Sigue excitable o empieza a disminuir también los estímulos simpáticos? Disminuye, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria disminuye, el metabolismo empieza a disminuir, ¿no? Entonces es ahí donde actúan, por ejemplo, los GABA, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los anestésicos generales? Estimulan a los GABA. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? En un acto quirúrgico, ¿qué va a pasar? Están hiperexcitados, ¿por qué? Porque saben que algo va a pasar, saben que les van a operar, a veces están ansiosos, ¿no? Y de repente introducen un medicamento, una anestesia general, ¿y qué pasa? Toda esa excitabilidad disminuye a tal grado que, por ejemplo, no recuerdan nada de lo que pasó. ¿Sí o no? ¿Quién se ha sometido a una cirugía? ¿De qué te operaron? Amígdala. Las amígdalas. ¿Las operaron? De la vesícula. Pero coméntanos un poquito, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue antes? Cuando estabas ingresando ya a quirófano, ¿te sentías ansiosa? Más bien no tanto. Estaba tranquila porque yo conocía al personal que estaba atendiendo. Ya, entonces, a ver, lo poco que les puedo comentar es que primero, en la vía que ya tenía, ahí me colocaron anestesia local y ya luego me colocaron un poco como oxígeno, la anestesia general y ya de ahí, no recuerdo hasta ya luego en terapia intensiva que ya ahí ya despertaste, ¿no? Lo que se llama inducción. Vamos a, antes que me olvide. Tres fases de la Se anestesia. llama la fase de inducción. Notemos, por favor, antes que me olvide. Vale. Inducción. ¿Qué significa inducción? Administrar, ¿no? Todas estas fases de administración, la dosificación. Luego es la fase anestésica. O de mantenimiento, donde ya en sí todas las sensaciones o la sensibilidad está inhibida y se puede realizar el acto quirúrgico, ¿no? La última fase se llama la fase de recuperación. La fase de recuperación, ¿no? ¿En qué consiste eso? Salir del efecto de los anestésicos generales. Entonces tenemos tres fases. En la fase de anestesia puede cambiar de acuerdo a lo que a la perspectiva, ¿no? Esto lo llaman fase de inhibición de estímulos, ¿no? En realidad, cuando las únicas indicaciones directas de los anestésicos generales son para procedimientos quirúrgicos grandes, ¿no? Es la única indicación en realidad. No hay, los anestésicos generales no están indicados, por ejemplo, para algo diagnóstico o para un tratamiento. Eso tomen en cuenta. Pues los anestésicos generales no están indicados para tratamiento, porque la anestesia general no es un tratamiento. ¿O es un tratamiento? No. ¿Qué estamos curando?
No, nada, ¿verdad? Estamos estimulando algo. Y tampoco nos sirve para un diagnóstico. ¿Qué estamos diagnosticando? ¿Si realmente esos receptores funcionan? No, ¿verdad? Entonces, la única función, una de las únicas funciones de importancia clínica es para inducir a lo que es a la anestesia general, ¿no? Para realizar los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué tipo de procedimientos quirúrgicos? Grandes, ¿no? Porque hay procedimientos quirúrgicos medianos y pequeños. Los medianos y pequeños, por ejemplo, hacen el bloqueo raquídeo, ¿no? Donde no hay disminución del estado de conciencia. Lo que les decía, entonces, los GABA cuando está de forma normal son estimulados a través del glutamato. El glutamato, que es una enzima del neurotransmisor que estimula, excitatorio, es modificado por una enzima que se llama GABA-T terminal, ¿no? En esta enzima que se llama GABA. ¿Qué es el GABA? Es el ácido gamma-amino. Esta enzima, ¿no?, es almacenada en vesículas de esta célula presináptica, ¿no?, donde cuando ingresan los canales de sodio por un estímulo neurológico o un estímulo cualquiera del dolor, etc., ¿no?, ingresa y son liberados. ¿Para qué? Para estimular receptores. ¿Qué tipo de receptores? Receptores alfa, beta y delta. Los betas son de poca relevancia clínica. Los receptores alfa son los que tienen mayor acción, ¿no? Entonces el estímulo viene y pasa directamente, ¿no? Porque esto va de células de neurona en neurona. Los que tienen acción lenta son los receptores beta o los receptores beta, ¿no? Estos tienen la función de aperturar los canales de sodio para disminuir, ¿no?, las repolarizaciones, se llama hiperpolarización. Y segundo, también inhibe los canales de calcio, ¿no? ¿Para qué? Para que no siga liberando más cantidad de neurotransmisores, porque el objetivo es reducir, no es inhibir completamente, ¿no? ¿Sí o no? O es que en la noche tiene que dormirse completamente, no. Siempre hay un estímulo, o el sueño, por ejemplo, es ligero, ¿no? En algún momento cuando nos despierten, cuando estimulan o nos salan, despertamos, ¿sí o no? O alguien duerme así. Seco, entonces sus GABA son muy buenos, ¿eh? No tiene problemas. Y los pacientes que tienen, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Qué término utilizamos para pacientes que no tienen el estímulo del sueño está reducido? Insomnio, ¿no? Entonces más o menos por aquí va, ¿no? Nuestros receptores. Incluso el tratamiento para la hipnosis va más o menos acá. En la otra clase ya vamos a hablar de hipnóticos, si se dan, ¿no? Eso es. Entonces, el objetivo de los GABA es bajar un poco más la hiperpolarización, ¿no? Cosa que no se logra despolarizar, y eso ayuda a que esa neurona entre más tiempo en reposo, ¿no? No llega a inhibir completamente. ¿Y qué hacen los fármacos anestésicos? Estimulan o ayudan a que este neurotransmisor perdure más. Otra cosa, en este canal de cloro, existen de la misma forma zonas donde los receptores barbitúricos, vamos a ver qué son los barbitúricos. Tiene receptores de benzodiazepinas, benzodiazepina,
tiene el receptor GABA, que hemos hablado. Bueno, y eso. Tiene otros receptores más, que hacen que se permanezca abiertos los canales D, en este caso el canal D. Claro. ¿No? Entonces, hasta acá. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Vamos a los medicamentos. ¿No? Dentro de los medicamentos, vamos a hablar, por ejemplo, de los medicamentos endovenosos. Uno de esos endovenosos, el más conocido hoy en día, o el primero en utilizarse después de varios, que casi a partir de los años 50 se fue utilizando después de moléculas químicamente modificadas, es el tiopental. El tiopental es un barbitúrico. Tiopental. Entonces, el tiopental es un barbitúrico. Como barbitúrico actúa, ¿no? ¿En dónde? En este receptor de barbitúrico del canal de cloro, para que lo mantenga abierto. Otro medicamento endovenoso se llama propofol. El propofol actúa similar al tiopental, tiene otra molécula química. Otra molécula, otro medicamento se llama ketamina. Hoy en día lo utilizan bastante. Ketamina. Vamos con los medicamentos inhalatorios. Vamos a especificar. Para no perderlos. Alotano. Es un medicamento inhalatorio. Alotano. Isoflorano. Isoflorano. Incluso antes se utilizaba el óxido nitroso, que viene igual en líquido, pero se vaporiza muy rápido. Ustedes dirán, ¿será que en algún momento nosotros lo vamos a llegar a utilizar? Probablemente no, salvo que hagamos la especialidad, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no es parte de un tratamiento, no es parte de un medicamento para hacer un diagnóstico, pero sí es necesario que ustedes conozcan, ¿no?, los efectos que pueden producir. Y hay, dentro de esta familia, por ejemplo, aquí no hay ninguna benzodiazepina, porque la benzodiazepina no forma parte de este grupo de fármacos. Voy a hablar de eso. Midazolam. ¿Alguien ha escuchado del midazolam? Del clonazepam. ¿Han escuchado del clonazepam? Hay otro que aparte del midazolam, se me fue el nombre. Bueno, el Neuril es clonazepam. ¿Alguien ha visto un paciente que convulsiona? ¿Alguien? ¿Nadie? En una paciente que convulsiona le ponen una ampollita que se llama diazepam. ¿No has escuchado el diazepam? Por ejemplo, el diazepam, vamos a ver qué es lo que produce. Es una ampolla que reduce los estímulos excitatorios en las convulsiones, pero no disminuye tanto lo que es el sistema o la parte depresora del sistema respiratorio. De calma, pero no afecta la parte respiratoria. ¿Qué es lo que uno busca cuando hay, por ejemplo, crisis convulsiva? No parar la exageración.
la excitación tónico-crónica, pero al parar eso, que no pare también los músculos de la respiración. Ahí entra, por ejemplo, el diazepam. El clonazepam también, de alguna forma, en la próxima clase con los neurohipnóticos, tiene esa función de disminuir o aumentar el tema del sueño. Entonces, aquí entra el midazolam. El midazolam no entra dentro de este grupo. Hay otro medicamento que últimamente utilizamos bastante, se llama dexmedetomidina. Dexmedetomidina. Eso para que sepan. Dexmedetomidina. Midazolam. Dexmedetomidina. Que estos también, porque les decía, ¿no? Este canal tiene un receptor de las benzodiazepinas, entonces también llegan a actuar en esos canales, ¿no? En los canales D, pero no forman parte de los anestésicos generales, ¿no? Es otro grupo que también tiene la misma función, ¿no? Entonces, generalmente cuando se utiliza estos tipos de medicamentos, se combinan. Y ellos, los anestesiólogos, por ejemplo, lo llaman TIVAs, una combinación de distintos tipos de anestésicos y también de benzodiazepinas. Aquí también entra el fentanilo, de alguna forma. ¿Qué es el fentanilo? Hemos hablado. ¿Qué es el fentanilo? ¿Ah? ¿Qué tipo de medicamento es? Hemos hablado, ¿no? De eso. Es un opioide, ¿no? Muy bien, entonces, cuando se hace anestesia general, se trata de combinar, ¿no?, opioides con anestésicos, ¿no? O benzodiazepinas con anestésicos. O sea, se combinan. Por eso en alguna receta, ¿te acuerdas de los medicamentos que te pidieron para tu cirugía o no? Pero te pusieron un gas, ¿no? Sí. Finalmente les ponen gas, le ponen analgesio, incluso le ponen medicamentos, por ejemplo, para disminuir los efectos de los vómitos y las náuseas. Hablemos de eso. Ahí vamos a hablar de eso. Los efectos de los anestésicos. ¿Podemos ver esto? Sí. No, no. No. La quiero notar. Se llama midazolam. Vamos acá. ¿Cuáles son los efectos que producen los anestésicos generales? Estoy olvidando de eso. Efectos generales. Hay efectos generales hemodinámicos. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que ustedes o les inyecten un anestésico, lo que va a pasar es lo siguiente: produce vasodilatación. Acá vamos a poner vasodilatación. Si produce vasodilatación, imagínense el contexto clínico, ¿no? ¿Qué creen que produce la vasodilatación de forma general? Los vasos empiezan a aumentar de volumen, de tamaño. Hipotensión.
Entonces, la vasodilatación produce una disminución de la presión arterial. Entonces, si disminuye la presión arterial, imagínense una vasodilatación general, porque los anestésicos actúan de forma general. Entonces, ¿qué puede llegar a producir? Puede llegar a producir hipotensión. No es hipotensión. Por eso, por ejemplo, los anestesiólogos, durante el procedimiento quirúrgico, después de donde sale su relato de anestesiología, describen cuánto de líquido infundieron. Porque para mejorar la presión de hipotensión aumentan o hacen cargas de volumen, cargas de soluciones. ¿Para qué? Para compensar la hipotensión. ¿No? 2. Hay una depresión del miocardio. ¿Qué significa depresión del miocardio? Es como un aturdimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están en una posición inadecuada o están en cuclilla más de 15 minutos y se paran, ¿qué va a pasar? Van a sentir un calambre, ¿no? Eso es un aturdimiento. ¿Y qué hace ese calambre? O duele o se permanece ahí inmóvil, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que nuevamente... ¿Qué pasa? Hasta que nuevamente vuelva la función de la sensibilidad, ¿no? Pero lo mismo pasa. Hay una depresión del miocardio. Hay pérdida de la fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar con ese corazón? Late más despacio, bradicardia. Ya. Puede producir disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de lo que se llama gasto cardíaco. O sea, ¿qué significa la fuerza del corazón? Disminuye la fuerza del corazón. Entonces, imagínense que su paciente tenga un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Puede exacerbarlo, puede entrar en shock cardiogénico. Por eso es importante realizar un riesgo quirúrgico. ¿Ustedes realizaron un riesgo quirúrgico? ¿Te realizó el cardiólogo antes de la cirugía? ¿Te mandaron para el cardiólogo? Para hacer un electrorevisar, ¿no? ¿Saben por qué se realiza el electrocardiograma? Eso se llama riesgo quirúrgico. Para ver si no tiene alguna alteración de la conducción o a nivel miocardio. Todos los pacientes de las cirugías programadas, por eso dentro del protocolo está realizar un riesgo quirúrgico. ¿Quién realiza el riesgo quirúrgico? El cardiólogo. ¿Qué busca el cardiólogo? Busca cualquier indicio que tenga patología a nivel del miocardio, ya sea en la fuerza, en la frecuencia o en la conducción, ¿no? Entonces, uno de los estudios más sencillos y rápidos de hacer y también es de fácil interpretación, de acuerdo a lo que se observa, es el electrocardiograma. ¿Te pidieron una radiografía? Dentro del estudio también piden, por ejemplo, una radiografía de tórax. ¿Para qué? Uno, para ver la silueta cardíaca, el tamaño, ¿no? Como uno no puede explorar, por ejemplo, por dentro, la radiografía te ayuda a observar si no hay aumento de dilatación de los ventrículos. 2, te ayuda a observar una radiografía simple si no hay infiltrados a nivel del parénquima pulmonar. ¿Qué significa infiltrado? Si no hay inflamación o lesiones que puedan condicionar en el momento de la anestesia. Entonces, depresión miocardial. Por eso les decía, no es un tratamiento, no es un fármaco para el diagnóstico. Eso entra en su examen por si acaso. Entonces, todo esto que produce, en realidad lo que produce es una disminución de la percepción de los vasoreceptores. Los vasoreceptores son neuronas que son sensibles a los cambios de presión. Entonces, cuando la presión baja, ¿dónde están los vasoreceptores? En el callado aórtico, en la salida de todo lo que es
o toda la cadena de venas, en este caso arterias, ¿no? Entonces, cuando los vasoreceptores sienten que disminuye la presión, se activan. ¿Para qué? Para hacer vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces, esos son los efectos hemodinámicos. Entonces, acá por eso se realiza lo que hemos hablado. Se realiza riesgo quirúrgico. Y hay una escala que se llama escala de Goldman. La escala 1, 2 y 3. 4, hasta 4 es la escala. 1 es control solo con osciloscopio. ¿Qué significa eso? Que solo tiene que hacer controles generales a nivel cardíaco. El 2 es un riesgo moderado, el 3 es un riesgo grave. ¿Qué significa? En el 2 y 3 tiene que ir acompañado de un cardiólogo, ¿no? En las cirugías complejas el cardiólogo está presente. ¿Para qué? Para controlar la depresión miocárdica, ¿no? Y el cuarto es contraindicación para una cirugía o para utilizar anestésico general, ¿no? No. Entonces hay efectos hemodinámicos. Existen también o producen los anestésicos generales efectos respiratorios. ¿Cuáles son esos efectos respiratorios? Los efectos respiratorios, en este caso, disminuyen la sensación o la función de la respiración. Son depresores respiratorios. ¿Qué significa eso? Que al momento que le están poniendo su anestesia, pierde la conciencia, perdiste la conciencia. ¿Hace cuánto te operaron? Hace mucho, cuando era ¿Más pequeño? Sí, más pequeño. ¿De qué te operaron? Amígdala. Unas amígdalas. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas aquella vez? Lo único que recuerdo, estaba nervioso. Desde ahí me pusieron la mascarilla. Ni bien me la pusieron, a los 2-3 minutos ya me empezó a dar sueño y me calmé y me dormí. ¿Te dormiste? ¿Y no te acuerdas más? No me acuerdo. ¿Despertaste ya estando en sala? Sí, ya cuando habían terminado. Terminado todo. Exactamente. Por ejemplo, cuando les ponen la mascarilla les inducen con anestésicos inhalatorios, ¿no? Que es rápida la acción. En 1 o 2 minutos ya hace efecto. Luego introducen los anestésicos generales para que dure más tiempo el uso, ¿no? Y en esto los anestésicos generales cada cierto tiempo están introduciendo con la máquina de anestesia para permanecer más tiempo según la cirugía. Entonces, en el momento que inducen los anestésicos generales, producen una depresión del centro respiratorio. ¿Dónde se encuentra el centro respiratorio? En el bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué va a producirse? Disminución o depresión de la parte muscular respiratoria. Esa función empieza a deteriorar. Si eso no se controla, ¿en qué termina la hipoxia? ¿No? Por eso, cuando inducimos con anestésicos generales, se procede, si es general, se procede a lo que se conoce como intubación. Colocar un tubo en el conducto orotraqueal. Entonces, se necesita realizar una intubación endotraqueal, se llama. ¿Por qué se llama endo? Porque va a estar en la boca, ¿no? De dispositivos, ¿no? Mejoró, aumentó mucho la sobrevida de los efectos de los anestésicos. Vamos a otros efectos. Otra cosa. Disminuye reflejos. Cuando hay agresión respiratoria, ¿Qué tipo de reflejos empieza a disminuir?
reflejo, por ejemplo, de la tos. Empezando con la historia, se realiza intubación endotraqueal más ventilador mecánico. Si yo les pongo, ustedes al momento sienten algo extraño en la laringe, inmediatamente van a toser, ¿verdad? Alguna vez, en alguna oportunidad, por ejemplo, yo he estado tomando agua y me asusto de algo y un poco de agua ingresa a la laringe o a la tráquea y uno empieza a toser, ¿no? Entonces, un reflejo de la tos, un reflejo de defensa, ¿no? Entonces, los anestésicos generales tienen un efecto, ¿no?, donde disminuye el reflejo de la tos. Otro, disminuye el reflejo de la deglución. Entonces, ¿qué va a pasar? No. Nuestra misma saliva, nuestra propia saliva no va a poder ser deglutido, se va a quedar en la cavidad oral. Y eso es un factor para poder broncoaspirar, ¿no? Y es que por eso incluso, ¿no?, una de las recomendaciones es, vamos a confirmar aquí con su compañera, es nuestro caso clínico. ¿En algún momento te dijeron que no tienes que comer nada antes de tu cirugía? Sí. Desde las 10 de la noche ya me podía comer y al otro día me mañana a las 9. 9 de la mañana, ¿no? Generalmente se recomienda ayunas 8 horas antes como mínimo de una cirugía. ¿Por qué? Porque como disminuye el reflejo de la tos, disminuye el reflejo de la deglución, aquí vamos a hablar de efectos gastrointestinales. Disminuye la contracción del esfínter esofágico inferior. Disminuye el tono esofágico. ¿Qué significa eso? Que el movimiento que realiza nuestro esófago, por ejemplo, cuando introducimos el bolo alimenticio, va en una sola dirección, ¿no? Por gravedad también se ayuda. Va de la cavidad vocal hasta la cavidad gástrica, ¿no? Y antes de llegar a la cavidad gástrica hay un esfínter. Unos lo conocen como cardias, ¿no?, que se cierra para mantener en la cavidad gástrica todo el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si disminuyen los reflejos somáticos, también disminuye el reflejo, en este caso, a nivel del esófago. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes tienen alimentos, al momento de inducir la cirugía, ¿qué va a pasar? Todo ese bolo alimenticio, todo ese contenido de la cavidad, ¿no?, ¿qué va a pasar? Reflujo. A ver, ¿qué se llama eso? ¿Reflujo? ¿Qué término utilizamos? ¿Qué es reflujo? Está bien, ¿eh? ¿Qué término utilizamos cuando todo el alimento sale? No me digan vómito, es un efecto al vómito. ¿Qué se llama? Los animales, por ejemplo, hacen eso. Eso es un efecto voluntario. Comen, después de 2 horas lo vuelven a... ¿Qué término utilizamos? Lo mastican otra vez y lo vuelven a... Eso hacen los camellos, por ejemplo. Las vacas también creo que hacen. Regurgitación. Entonces los pacientes empiezan a regurgitar, ¿no? Todo el contenido vuelve a la cabeza. Entonces, si ustedes comieron, sus pacientes empezaron a comer 1 hora antes, 2 horas antes, y hay contenido, al momento de hacer la anestesia, ¿qué va a pasar? Va a haber una regurgitación de ese contenido. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que se broncoaspire. ¿Cuál es lo malo de la broncoaspiración? Que entran en hipoxia. ¿Qué significa eso? Disminución de oxígeno. Disminución de lo que es el oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Por qué es importante?
¿Cuánto tiempo aguanta una célula neurológica sin oxígeno? Después de cuánto tiempo dices ya no hay, ya el daño es irreversible. 15 minutos. Mucho. 5 minutos más o menos. Por eso en la reanimación cardiopulmonar tiene que ser mientras más antes mejor, dicen, ¿no? ¿Alguien ha hecho un curso de RSP, reanimación cardiopulmonar? ¿Alguien ha visto? Algunos en soporte. Algunos. Donde empiezan a hacer masajes. ¿Alguien participó? A ver, levanten la mano. ¿Nadie? Claro, soporte, sí. ¿Y en soporte básico te han tocado ese tema? Sí. En la reanimación cardiopulmonar. Sí. En la reanimación cardiopulmonar te dicen, ¿no?, que tiene que ser, puede ser una persona o de dos personas, ¿no? Y te habla del tiempo, ¿no? Te dice, hasta cierto tiempo como mínimo uno puede seguir masajeando, haciendo la reanimación cardiopulmonar. Originalmente te habla de 15 hasta 20 minutos. Después de eso ya, pues, si no hay respuesta, pues ya se constata lo que nosotros llamamos óbito, ¿no? En medicina se denomina óbito, ¿no?, los pacientes que fallecen. Entonces, ¿por qué hablan de ese tiempo, no? Porque el cerebro, si no recibe el flujo sanguíneo adecuado y oxigenado, empieza a hacer un consumo de energía anaerobia. La anaerobia libera lactato, y el lactato induce a la apoptosis de esa célula, en este caso la muerte celular neurológica, ¿no? Entonces, por eso es de importante, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran un paciente inconsciente, lo primero que se hace, y esto está en el ABC también del trauma, es mantener la vía aérea permeable, ¿no? Que sigan respirando y oxigenando ese pulmón. ¿Para qué? Para mantener las funciones cerebrales. Entonces, aquellos pacientes que han estado inconscientes, por eso es importante en el momento de hacer la anamnesis, preguntar cuánto tiempo estaba inconsciente, más o menos. Creo que lo encontramos inconsciente hace una hora es mucho. Lo encontramos inconsciente, ni bien, no pasó ni un minuto que agarramos y lo auxiliamos. Ya, menos. El tiempo es importante. Entonces, si nosotros estamos induciendo, por ejemplo, eso es un acto quirúrgico, ¿no? El anestesiólogo, el residente está induciendo y por alguna razón ve que es una vía inestable, es difícil para poder intubar. Y si el paciente aparte comió, ¿qué va a pasar? En el momento de inducir, todo el bolo alimenticio va a incavidad. No va a poder observar, va a perder tiempo para intubar, el paciente va a estar ya bajando la saturación y el contenido se entra a lo que es la tráquea. Hace una neumonía por aspiración, ¿no? Y todo eso se hubiera evitado si ese paciente no hubiera hecho o no hubiera comido ocultas en la madrugada. Entonces, eso produce. Por eso, dentro de la receta, los anestesiólogos siempre me indican, por ejemplo, o solicitan dentro de la medicación un antiemético que se llama metoclopramida. La metoclopramida ayuda a mantener el esfínter, ¿no? Entonces, cuando están induciendo, les ponen metoclopramida. Hay otro que se llama, ¿cuál nombre? Hay un antiemético, pero que actúa a nivel del sistema nervioso. Se llama, utilizan bastante en los pacientes que están sometidos a terapia inmunosupresora. Entonces, como la metoclopramida, se me fue. Utilizamos bastante iguales. Bueno, continuamos. Entonces hay efectos gastrointestinales. Aquí me estaba olvidando de las náuseas,
creo vómitos. Y 2, Vómitos. vómitos. ¿No? Todo lo que hemos hablado del tema del reflujo gastro. ¿Hasta qué hora es la clase? 10. A las 10. En resumen, estas son las cosas más importantes que producimos, las funciones importantes de los anestésicos generales son: 1, ¿qué produce? Hipnosis. ¿No? Lo que se llama hipnosis. ¿No? Hipnosis es aquello que no recuerdas, es una hipnosis retrospectiva, no recuerdas lo que pasó. ¿Ustedes creen que el alcohol produce hipnosis? Sí. ¿Qué dicen los expertos, saben? ¿O recuerdan todo? ¿O llega amnesia? Eso es mucho. Hipnosis significa disminución. Amnesia. Chao. El alcohol puede llegar a una amnesia. ¿Qué dicen? A ver, los expertos en la materia. Sin miedo, Lo que hace el alcohol destruye neuronas, así que lo que puede producir sería hipnosis. En todo caso, amnesia ya es mucho, creo yo. A ver, dice, a ver, escuchamos un buen criterio, dice, ¿no? El alcohol en algún momento destruye, dice, a las neuronas, y eso pues en algún momento va a disminuir el estímulo, ¿no? Va a producir hipnosis. ¿Qué dicen los demás? Porque incluso en las películas, dicen, ¿no? En las películas antiguas nos hacen ver que tomando alcohol ya no puede aguantar ciertos procedimientos como amputaciones, ¿no? Pues creen que el alcohol puede producir hipnosis. ¿Cómo funcionaría si no encuentran ustedes? ¿Será que con el alcohol pueden disminuir? ¿Qué dicen? Nos damos esa tarea. ¿Qué es lo que tenía? Doctor, no sé si estoy mal, no recuerdo, pero lo que tenía el alcohol, creo que era etanol, o estoy mal. Sí, ¿no? Etanol. ¿Cuál es el antídoto para la intoxicación por etanol o alcohol? Tenemos que mencionarlo porque vamos a hablar de fármacos hipnóticos, sedantes. Los sedantes son otra cosa, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar ahí. La otra, lo que hemos dicho, tiene función de anestesia. 3. Disminuye los reflejos simpáticos. ¿No? Todos los reflejos que hemos conversado lo disminuyen. Y por último, disminuyen los reflejos de la motricidad. ¿Sí o no? Disminuyen los reflejos de la motricidad. ¿Por qué? Porque ya incluso la respuesta a nivel muscular también se ve disminuida. Entonces hay hipnosis, hay anestesia, disminuyen los reflejos simpáticos, disminuyen los reflejos de la motricidad. Por si acaso, estas son las fases que procede cuando se realiza anestesia general. Ahora, ¿cuál es lo más complicado de los anestésicos? ¿No? Cuando no se combina, si nosotros insistimos, por ejemplo, en darle tiopental y aumentamos la dosis del tiopental, que es un barbitúrico, llega un punto de que bloqueamos todo esto. Si bloqueamos toda esta función, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si va a estar totalmente inhibido, va a producir un efecto contrario, que se llama, va a inducir a la muerte celular.
estos pacientes pueden llegar a muerte encefálica. Por eso no se utiliza grandes dosis de estos anestésicos. Por eso hay que utilizar combinaciones. No es que le vamos a poner solo, por ejemplo, un medicamento durante todo el procedimiento solo, por ejemplo, un anestésico inhalatorio. No se duerme, el aumento de la dosis, entonces, la sobredosis produce isquemia, lesión a nivel neuronal. Y esos pacientes tienen muerte encefálica. Ahora, de los medicamentos, vamos a hacer una mención. Les decía, hay medicamentos endovenosos y hay medicamentos inhalatorios. Uno de los medicamentos se llama tiopental. Me estaba olvidando de los efectos neurológicos, porque todo lo que hemos descrito son los efectos neurológicos. Estos efectos neurológicos hemos dicho amnesia, anestesia, parálisis lumbar, el efecto más grave que hemos dicho es muerte encefálica. Alguna vez van a escuchar decir, no le hace efecto a los anestésicos, no tienen que doblegar la dosis. Pues generalmente aquellos pacientes que son consumidores de alcohol, que son consumidores de estupefacientes, su nivel de anestesia tolerante a estos medicamentos es mucho más alto que un promedio de una persona común. En esos pacientes tenemos que utilizar dosis hasta 3 veces del valor recomendable. Pero ¿cuál es el riesgo? Parálisis lumbar y muertes. Porque bloqueamos todo. Todo lo que les decía, el tiopental es un medicamento subbarbitúrico. La dosis generalmente es de 5 a 7 miligramos por kilogramo peso al día. Esto es solo para que ustedes tengan conocimiento. No voy a preguntar la dosis de medicamentos, ¿no? ¿Cuáles? Son medicamentos que en algún momento vamos a escuchar. Y este tiopental generalmente se utiliza mucho cuando hay, por ejemplo, hipertensión intracraneana. Cuando hay hipertensión intracraneana, cuando hay edema, hemorragia, infección por virus, hay inflamación de las meninges, ¿y qué pasa? Aumenta la presión intracraneana. ¿Por qué es importante en esa parte? El cerebro tiene un contenido y un continente. ¿Cuál es el continente? El hueso. ¿Cuál es el contenido? Tejido cerebral, membrana, líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos y linfa. Todos tienen una presión. Como no hay espacio para que crezca más por el hueso, todos tienen que estar en una homeostasis. Si uno de esos aumenta, por ejemplo, aumenta la presión arterial, esa homeostasis entra en desequilibrio. Entonces, ¿qué va a sentir ese paciente? Dolor. Si hay un golpe, una hemorragia intracraneana, ¿qué va a pasar? La homeostasis se rompe. ¿Qué va a pasar? Dolor, aumento de la presión intracraneana. Entonces, este medicamento, por ejemplo, ¿qué produce? Hemos dicho que produce vasodilatación. Entonces, disminuye la presión arterial. Entonces, en algún momento, al disminuir la presión arterial en estos pacientes, también va a disminuir la presión intracraneana indirectamente. Entonces, antes se utilizaba mucho el tiopental para disminuir la presión intracraneana. Presión intracraneana. Lo malo es que cuando ingresa al organismo, se acumula en el tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. Y cuando estos medicamentos ingresan al tejido celular subcutáneo, demora mucho más tiempo en poder metabolizarse. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pacientes que recibían tiopental les ayudaba mucho en la presión intracraneana, pero si recibían mucho tiempo, al momento de querer despertarlos,
demoraban mucho tiempo, ¿no? Antes, a eso se conocía, por ejemplo, como coma barbitúrico. O sea, poníamos a los pacientes en coma por tiopental. Nos les inducíamos 2-3 días a dosis máxima y permanecían 4, una semana así, dormidos, ¿no? Y demoraban otros 4 o 5 días más en metabolizar el medicamento y poder despertar. Entonces, ¿te ayudaba para mantener más tiempo sedado, anestesiado? Sí, pero al momento de despertar era más complejo, demoraba más días, ¿no? Entonces, ante esto hubo otro que se llaman las benzodiazepinas, uno que eso se llama, por ejemplo, el midazolam, ¿no? Que no es un anestésico, pero tiene una función anestésica. El midazolam, por ejemplo, se introduce, vamos a ver en su momento qué es el midazolam, pero a manera de conocimiento, el midazolam se introduce en endovenoso, en los 2 minutos hace efecto. A los 5 minutos a 10 minutos, si ya no recibe, pierde su efecto. Es rápido. Entonces es una mejor opción, por ejemplo, el tiopental, ¿no? ¿Cuándo se utilizó? Antes ya no se utilizaba mucho. ¿Cuándo volvimos a utilizarlo? En la pandemia, ¿no? A falta de medicamentos comunes como el midazolam y el fentanil que se utilizaba en anestesia, a falta de ese medicamento volvimos a utilizar el tiopental. Otro medicamento que es similar se llama propofol. El propofol tiene un componente lipídico. Es como leche. Así, blanco. Como si fuera leche. Tiene una ampolla de 20 ml, tiene como leche. Tiene que permanecer un medio de cadena de frío, ¿no? Entonces actúa similar, no es un barbitúrico, pero actúa similar. El efecto es inmediato. Otro medicamento, ketamina. La ketamina se utiliza bastante hoy en día en la anestesiología, es más que seguro que a su compañera igual le introducieron un poquito de ketamina. La ketamina también es un anestésico endovenoso, ¿no? Donde te produce todo eso, pero la ventaja es que, por ejemplo, la vasodilatación es mucho menor. Tiene menos efectos que los demás. Y también su reabsorción es rápida, ¿no? ¿Dónde se metaboliza? Todos los medicamentos, ojo, se metabolizan en el hígado. ¿Y cómo se elimina? Si pasa al hígado a través de la bilis y segundo a través de la orina, ¿no? Entonces, en la ketamina, como tiene efectos menos, ¿no?, en todas esas complicaciones, es de uso frecuente. Lo malo es que, así como te controla, ¿no?, cuando una vez se suspende, muchas veces los pacientes empiezan a hiperexcitarse. Entonces es como si estuvieras jugando fútbol. De repente te hacen aerolesto, te desmayas. Pasas esto, te vuelves a parar y sigues más, quieres seguir corriendo, ¿no? Es lo mismo. Eso pasa, por ejemplo, en los animalitos, en las vacas o en los animales salvajes cuando les quieren revisar, ¿qué hacen? Les ponen un anestésico, ¿no? Les introducen algo y ¿qué pasa? Los duermen. Pasa los efectos, ¿qué pasa? No es que despiertan ahí con calma, ¿no? Y bien sienten el estímulo, agarran, se paran y corren, hiperexcitabilidad. Entonces muchas veces la ketamina puede producir ese efecto en los pacientes, ¿no? Y hay muchos pacientes que después de la cirugía están ansiosos. Ay, ya me quiero ir, ya me siento mejor, ¿por qué sigo aquí? Así está. Otro día me Entonces la ketamina hace ese efecto de ansiedad para irse a un... Sí, tiene ese efecto, no en todos, pero puede producir ese efecto, ¿no? La ketamina. Pero eso solamente coloca para como se coloca como anestésico para la operación. Sí. Por decía, no es muy frecuente. De todas maneras, este medicamento tiene un rango de confiabilidad, o sea, de prescripción bastante aceptable. No porque disminuye todas esas síntomas, sobre todo. Que alguna vez produce sus efectos secundarios, como cualquiera, sí. ¿Causa náusea?
No, disminuye más bien todo esto. Disminuye, ¿no? Ajá, las náuseas ya son menos frecuentes, ¿no? Aparte que se empieza a poner los antieméticos. Dentro de la medicación habitual, cuando uno le inducen a los anestésicos, te ponen un antiemético, te ponen un relajante muscular, se me olvidaba, ¿no? El relajante muscular, hay un bloqueante neuromuscular. Pasa que muchas veces, cuando se introduce, algo que me estaba olvidando, cuando se introduce el anestésico, ¿no? Al momento hasta que haga efecto la inhibición o el estímulo de los GABA, ¿quién empieza a dominar más? Empieza a dominar más todos los excitadores. Entonces los pacientes sienten a veces contracciones, sus músculos se vuelven rígidos porque hay más excitabilidad. Entonces, como se vuelven rígidos, hasta que haga el efecto del anestésico, eso es importante hacer un relajante o poner un relajante, un bloqueante neuromuscular, ¿no? Para hasta que haga el efecto del anestésico. El efecto del anestésico sí relaja también la parte muscular. Entonces muchas veces les ponen ese tipo de medicamentos. Alguna vez quizás han escuchado un medicamento que se llama locuronio, atracurio. Son medicamentos que se utilizan como relajantes musculares. ¿Cuál es lo malo? Que te bloquean, ¿no? Entonces si te bloquean no puedes respirar, entonces son medicamentos de un control más complejo. ¿Por qué nos hablamos? Porque son necesarios conocerlos. Entonces para que sepan que hay cómo actúan este tipo de anestesias. Vuelvo a repetir, son fármacos que no sirven para tratamiento ni diagnóstico, no solo para anestesia general. Y los inhalatorios, los gases, está decía el óxido nitroso, que hoy en día ya poco se utiliza porque hay otras moléculas mucho más efectivas. El alotano, isoflorano, levoflorano. Todos los medicamentos que terminan en florano o orano, levoflorano, son anestésicos. Vienen líquido, por supuesto. Viene líquido y es como la gasolina. Si ustedes le dejan la gasolina abierta, se evapora, ¿verdad? Rápido, pierde su efecto, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué dicen los que conocen la manipulación de la gasolina? Por eso se tiene que tener un cierre hermético, ¿no? Para mantener el gas. Pero no te venden gas, te venden líquido, ¿no? Igual el gas licuado para vehicular, ¿cómo te venden? El líquido, ¿verdad? Pero que a medida que se va evaporando se va utilizando. Es lo mismo. Los anestésicos generales inhalatorios vienen líquido y se evapora rápido. Entonces, si ustedes lo dejan abierto, se pierde el efecto, ya no sirve. Por eso viene herméticamente cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Colocan ese medicamento en su aparato anestésico, ¿no? Y mientras le están dando oxigenoterapia, ¿no? Están induciendo a la anestesia general por gases. Entonces, ¿cuál es la farmacocinética? En realidad, cuando introducimos eso, su metabolismo es rápido. Se metaboliza muy rápido, pero su efecto es inmediato. ¿Sí o no? Sí. Te dormiste ya. Seguramente igual, ¿no? Te dormiste rápido. El efecto es inmediato. Pero no sirve para efecto prolongado. O sea, por eso necesitamos otro tipo de medicamentos, ¿no? Y le ponen cada cierto tiempo o los dejan en infusión continua. Entonces, yo le pregunto en su examen, ¿cuál de los medicamentos es de tipo inhalatorio? ¿Cuál de los medicamentos es de tipo endovenoso? Ustedes buscarán la respuesta. ¿No? Aquí quedaremos.